Un escándalo que evidencia que Aldama y el PP van de la mano en este juicio de las mascarillas. O eso dice al menos el Partido Socialista sobre esa decisión del PP de reducir la petición de condena para Aldama. Recuerden que la UCO considera a Aldama el nexo corruptor, el número 1 de esta trama. Bueno, pues con la nueva petición del Partido Popular sería muy probable que Aldama, por esta causa, se librara de entrar en la cárcel. El gobierno tira de ironía para explicar por qué el PP intenta premiar a de Aldama y reducirle la condena. Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos. Creen que es la única razón posible ante un movimiento que no entienden. Yo no comprendo que el mensaje que podamos mandar hablando de corrupción es que bajemos la pena al corruptor. Mientras, en el PSOE van más allá. Es un escándalo de primera dimensión, un auténtico escándalo. El Partido Popular tendrá que explicar por qué hace esto. Pero lo que para ellos es algo escandaloso, el PP lo defiende así. Aquel que colabora, aquel que facilita el esclarecimiento de los hechos, lo lógico es pedir una disminución de la pena. Algo que choca con lo que dicen las defensas y la Fiscalía, que Aldama no ha aportado nada nuevo a la causa. Por eso los de Feijóo desvían el tiro y alientan la idea de que la fiscal general del Estado forzó al fiscal del caso a no reducirle la condena. Lo que es un escándalo es que la Fiscalía General del Estado intervenga y no le deje actuar conforme a su propia doctrina. Una afirmación que fuentes de la Fiscalía desmienten a La Sexta y descartan cualquier tipo de presión hacia el fiscal Alejandro Luzón. 7 años comparados con los 24 que se piden para José Luis Ábalos, teniendo en cuenta que el informe de la UCO, os recuerdo yo una vez más, el informe de la UCO dice que el número 1 de esta trama no es Sánchez, es Víctor de Aldama. Esto es lo que dice el informe de la UCO. Lo que dijo el teniente Balas es quien paga manda, y quien pagaba era Víctor Aldama, que era el corruptor. Pero que para él se pidan 7 años cuando a Ábalos se piden para el 14 o para Koldo, creo recordar que 19 y pico, digamos que la diferencia ya es bastante notable. Tampoco sería conveniente trasladar a los corruptos o corruptores, como es el caso de Aldama, la idea de que les puede llegar a salir casi gratis todo lo que hicieron, a sabiendas de que lo que estaban haciendo era un delito o delitos bastante graves, casi gratis por el hecho de contar la verdad y aportar pruebas para poder esclarecer los hechos y que quien ha cometido delitos pague, que no vaya a parecer que al final el que no paga es quien empezó a cometer esos delitos, que es el corruptor. Yo creo que al final es una cuestión de graduar, ¿no? De dónde pones la línea, de cuánto rebajas la pena que le podría haber correspondido por el hecho de haber colaborado, contribuido, aportado material incriminatorio y autoinculpado, o haberse autoinculpado, que creo que esto lo olvidamos a menudo, pero que creo que es lo más relevante. Una persona se autoinculpa y luego ya colabora. ¿Dónde pones la línea para que el corruptor, en este caso, se vea animado a colaborar, pero tampoco parezca que él va a quedar al final muy poco castigado, siendo tan grave como lo que hicieron los demás, lo que hizo él, ¿no? Hoy el gobierno ha acusado al Partido Popular de tener un pacto con Víctor de Aldama, después de que el PP ayer rebajara, y se lo contamos aquí también, rebajaron la cantidad de años de cárcel que piden para el corruptor confeso Aldama. Adriana Jordán. El Ejecutivo cree que hay cierto interés detrás de la defensa acérrima del PP a la figura de Víctor de Aldama como colaborador con la justicia. Félix Bolaños. Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos. El ministro de Justicia niega haber presionado a la Fiscalía para que endurezca las penas del empresario. Pero por ahí va el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo sentencia que los 7 años que pide el Ministerio Fiscal buscan boicotear a Aldama, que solo ha tirado de la manta. Lo que es un escándalo es que la Fiscalía General del Estado intervenga en una decisión de un fiscal anticorrupción que hemos acreditado su independencia y su profesionalidad, y no le deje actuar conforme a su propia doctrina. Mismo argumento que Vox, Santiago Abascal. Porque no quieren que este señor tire de la manta y por lo tanto Pedro Sánchez ha vuelto a conseguir que la Fiscalía se ponga a su servicio. PP y Vox respaldan una pena para el conocido como el conseguidor de 5 años y 2 meses, condena con la que podría librarse de pisar la cárcel. Aldama y sus intervenciones públicas en los juzgados y en los medios de comunicación han
han sido vitamina para el argumentario del PP contra el gobierno. Joan Jimeno. Lo más reciente es la declaración de Aldama ante el Supremo en la que vinculó sin pruebas a Pedro Sánchez en la trama del caso Mascarillas. Si hay una jerarquía, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1. Esto le valió a Feijóo esa misma tarde para señalar a Sánchez como el 1. Por primera vez en el Supremo se señala al presidente del gobierno como el 1 de una organización criminal. En enero del año pasado, Aldama aireó una denuncia falsa contra Begoña Gómez y varios miembros del gobierno por tener cuentas en el extranjero. Una denuncia en Fiscalía en la que hay un listado con la señora Gómez, con cuentas en el extranjero por más de 6 millones de dólares. La señora María Jesús Montero también está en ese listado. Una denuncia que la Fiscalía archivó por falta de credibilidad, pero que al número 2 de Génova, Miguel Tellado, le valió para atacar al gobierno. Las declaraciones del empresario Víctor de Aldama son de una gravedad máxima. Aldama ha acusado varias veces al ministro Ángel Víctor Torres de pedir comisiones y también de acudir a un piso en Atocha para verse con prostitutas. Coldo me contó que Ángel Víctor Torres iba al piso de Atocha. Iba a estar Ábalos y iba a estar Ángel Víctor Torres. Algo que ha sido desmontado, pero que el PP ha usado también como artillería en el Congreso. El piso Franco en la calle Atocha 25, donde Ábalos y Ángel Víctor Torres presuntamente se veían con señoritas para... Esto es lo que decía la exdiputada popular Noelia Núñez. Las declaraciones de Aldama le han servido al PP para mantener viva la Comisión Coldo en el Senado, controlada por su mayoría absoluta. Muchas de las comparecencias, de hecho, han sido forzadas a raíz de declaraciones de Aldama en sede judicial o en los medios de comunicación. El gobierno acusa al PP de estar conchavado con Aldama. Nuria Orriols. Lo parece, y de hecho ha sido vitamina, como decías, para su argumentario. Yo creo que el PP se equivoca con este argumento, porque pedir que se rebaje aún más la pena para un empresario acusado por corrupción, así como titular, no es muy bueno para un partido político, porque al final está pidiendo cierta impunidad para un acusado que está diciendo que hizo lo que hizo. Y además la Fiscalía ya está pidiendo la mitad de la pena en relación con Ábalos y en este sentido me parece que ya se está beneficiando de esta supuesta colaboración con la justicia, porque no sabemos si es verdad o no lo que está aportando en la sede del tribunal. Es necesario pruebas también de lo que está diciendo y, por lo tanto, es un argumento extraño por parte del PP poner esto sobre la mesa, y solo se entiende en el contexto de desgaste al gobierno. Por otro lado, también creo que hay que poner sobre la mesa las acusaciones populares, ¿no? La función que hacen. A mí me parece una figura interesante por el hecho que es una figura que es inédita en los países europeos, pero permite al ciudadano incidir en el proceso penal. Esto es interesante, así de entrada. ¿Qué pasa? Que se está cometiendo un abuso de esta figura por parte de partidos políticos, también de asociaciones ultras, también partidos progresistas usan este método. Y es necesario, creo, una reforma. Está en proceso en el Congreso, pero como la mayoría del gobierno es la que es difícil que salga adelante nada, ¿no? Pero sería interesante poner sobre la mesa alguna limitación sin eliminarla, porque creo que también ha podido servir en ciertas ocasiones para luchar contra la corrupción, y es interesante que la ciudadanía pueda ser partícipe del proceso penal. Rico. Bueno, el discurso del PP de adalid contra la corrupción, cuando lo que hace es pedir que se rebajen las penas a un corrupto confeso, pues no parece que se compadezca muy bien, ¿no? Recordemos que el investigador jefe de esta trama dijo que Aldama era el jefe real de la organización, el que paga manda. Son palabras textuales del coronel Balas, y sitúa a Ábalos como jefe instrumental, ¿no? Entonces el PP está pidiendo reducir la pena al jefe real de la organización criminal, según la UCO. Las palabras de Feijóo que acabamos de oír
sobre el funcionamiento de la Fiscalía, bueno, solo cabe interpretar que o nunca se ha leído el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o si lo ha leído no lo ha comprendido. No sé cuál de las dos opciones es peor para alguien que espera ser presidente de gobierno. Eso sí, le ha dado un golpe, yo creo que definitivo, a Luzón, alabando su independencia y profesionalidad. Creo que son las dos palabras que ha utilizado Feijóo, ¿no? Yo creo Luzón es el fiscal jefe anticorrupción y el que está actuando además como fiscal en el juicio, ¿no? Yo creo que Luzón, que ha tratado a Aldama como un testigo, con una amabilidad absolutamente inaudita en un proceso penal. Yo a veces cuando lo escuchaba el interrogatorio tenía dudas de si estaba preguntando el abogado defensor o el fiscal, pero yo creo que Luzón tiene la obligación de explicarle a los ciudadanos exactamente en qué ha colaborado Aldama, porque Aldama ya se ha beneficiado, ya salió hace más de un año de prisión, ya se ha beneficiado prometiendo una supuesta colaboración. Lo que hemos oído en el Supremo son un conjunto de Aldama, porque hay otras cuestiones como el tema de los empleos públicos, etcétera, que yo creo que eso ha quedado acreditado, empleos públicos de personas próximas a Ábalos, pero en la parte en la que implica a Sánchez no ha aportado absolutamente ninguna prueba, no me consta que lo haya aportado ahora ni nunca, quizá porque no existan, pero en todo caso Luzón tiene, yo creo que la obligación de explicarle a los ciudadanos con claridad en qué ha ayudado Aldama, por qué decidió apostar por su salida de la cárcel hace más de un año y, por lo tanto, por qué se explican los beneficios de los que ya se ha beneficiado. Y un último apunte sobre la acusación popular que comentaba Nuria. No voy a ir, comparto bastante lo que haya dicho, pero no voy a ir por ahí. En este procedimiento ha habido, el tribunal impuso una acusación popular unificada. Es decir, todas las acusaciones populares tuvieron que actuar, en este caso, bajo la dirección de la del Partido Popular. Bueno, yo creo que eso lo impuso el tribunal. Yo creo que es un disparate. Hoy ha presentado el PSOE, una organización próxima al PSOE, un escrito mostrando su disconformidad, como no podía ser de otra forma, con el planteamiento que ha hecho el PP en el procedimiento, y yo creo que no tiene ningún sentido. Yo entiendo que si hay 20 acusaciones populares, que haya que unificarlas de cierta forma, pero tiene sentido unificar al PP con una asociación que todo el mundo sabe que es próxima al PSOE. Y vuelve a ser agruparlas y otra cosa es unificarlas. Claro, quiero decir que tiene que tener un sentido. Obviamente, lo que quiere hacer esa acusación popular es exactamente lo contrario de lo que ha hecho el PP, y de hecho ha pedido al tribunal que no admita el escrito de la acusación del Partido Popular, una acusación en favor del corrupto confeso. Morillo. Yo creo que es verdad que no es nada extraño que una confesión muy cualificada que ayude a desentrañar una trama o presunta trama criminal y corrupta se premie con una rebaja de pena. Es que eso ya ha ocurrido y está ocurriendo y es admisible y no pasa nada. Ocurre en los tribunales españoles frecuentemente. Lo que pasa es que estamos hablando de que para Ábalos se pide una pena de 24 años, para Koldo una pena de 19 años y medio y para Aldama una pena de 7 años, es decir, bajar de 7 años y abrir la puerta a que no entre en prisión no es normal. O sea, ya hay una rebaja de pena considerable para un señor que está implicado en el caso de las mascarillas, que aparte es protagonista de una trama de presunto fraude y evasión fiscal de más de 200 millones de euros y que es verdad que condujo a otra presunta trama de amaño de obra pública que cercó a Santos Cerdán, que era una pieza muy importante porque era el secretario de organización del Partido Socialista y su confesión ayudó a llegar a eso. Es decir, lo que ha hecho el fiscal Luzón hasta ahora es lo normal y es admisible. Se le ha rebajado la petición de pena a 7 años. Ahora, que se quiera bajar de ahí para evitar que este señor entre en la cárcel, a mí es que no me parece fuera del sentido común. Y que el fiscal jefe anticorrupción siga a día de hoy, según leemos las informaciones de los compañeros que están siguiendo el caso, diciendo que va a expresar públicamente ante el tribunal, aunque no lo recoja por escrito en su petición de rebaja de pena, que sería conveniente que se le rebajara la pena a Aldama en un claro desafío a lo que ha dicho la fiscal general del Estado,
pues me parece que es de muy mal proceder profesional, sinceramente. Bueno, creo que nos escucha ya el magistrado Ignacio González Vega. Magistrado, muy buenas noches. Buenas noches, Xavier. Vamos con las dudas, que siempre tenemos muchas dudas. La petición del PP de rebajar la condena a Aldama a 5 años en total por todos los delitos podría provocar que no vaya a la cárcel. ¿Qué ha hecho y dicho el comisionista confeso en este juicio? ¿Qué pruebas ha aportado, teniendo en cuenta que ya la Fiscalía rebajó a 7 la pena por la supuesta colaboración? Ahora la acusación del Partido Popular dice que aún se rebaje más a 5. ¿Qué ha pasado en estos días de juicio? ¿Cómo valora esta petición de rebaja? Bueno, es verdad que ambas acusaciones, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular unificada, ya desde un principio en sus conclusiones provisionales habían solicitado la aplicación de la atenuante analógica de confesión. La cuestión está en que tras haberse celebrado el juicio, haberse escuchado las declaraciones de los acusados, ya en trámite de conclusiones definitivas, lo que hace el Ministerio Fiscal es mantener esa atenuante analógica de confesión como simple, ¿no? Y mientras que la acusación popular unificada lo que pide es que se considere muy cualificada. Esto quiere decir que, a diferencia de la simple, en que la pena se impone en su grado mínimo, en el caso de la cualificada pide expresamente la acusación popular que se rebaje en 2 grados. Por tanto, está dándole un trato muy beneficioso al señor Aldama. Ahora bien, ¿cuáles son las pruebas o en qué se basan las acusaciones? Bueno, pues en los escritos de acusación claramente se indica la colaboración que ha tenido el señor Aldama con la justicia. Y dice expresamente el fiscal desde su propia confesión informaciones relevantes para la causa. También ha dado detalles sobre la prolongada y duradera relación que ha tenido el señor de Aldama con Ábalos y con Koldo, y después información relevante sobre el amaño de obra pública. Incluso a título de ejemplo, dice el Ministerio Fiscal que ha aportado el contrato de arrendamiento con opción de compra del Paseo de la Castellana. Con lo cual, todos estos hechos son los que el Ministerio Fiscal considera relevantes y si los mantiene es porque considera a su juicio que están acreditados para poder apreciar esta atenuante de confesión o de colaboración con la justicia. ¿Qué incidencia puede tener esta petición de rebaja de la acusación popular del Partido Popular para que pueda ir o no a la cárcel? Porque son 5 años los que pide, antes eran 7, divididos por los delitos, sí. Podrían ser menos de 2 en cada uno de ellos, con lo cual, sin antecedentes, podría ya ni ir a prisión. ¿Esto es así? Sí, efectivamente. Es verdad que no se le piden 5 años de prisión por un solo delito, lo que llevaría inexorablemente el ingreso en prisión. La cuestión está en que son varios los delitos que piden las acusaciones para el señor de Aldama y piden en cada uno de ellos penas inferiores a 2 años. Con lo cual, de acuerdo con el artículo 83 del Código Penal, es posible la aplicación de la suspensión extraordinaria de la ejecución de la pena. Al no haberse solicitado responsabilidades civiles, obviamente está en una posición muy ventajosa el señor de Aldama para, si el tribunal finalmente accede a la petición de la acusación popular, para no ingresar en prisión. El PSOE y el Gobierno dice que esto es un escándalo, que confirmaría de forma definitiva que actuaba de forma coordinada Aldama con el PP, en este caso para perjudicar al Gobierno. Las propias declaraciones de Aldama cuando salió de prisión, las entrevistas que ha concedido, digamos, ese modo proactivo de señalar siempre al Gobierno, de momento sin muchas pruebas, de alguna manera en el juicio que está teniendo lugar ahora y en la sensación social de lo que hay detrás de algunas declaraciones del señor de Aldama, esto último, esta petición de rebaja de pena del PP al comisionista confeso, ¿qué papel juega? Bueno, como explicaba antes, obviamente es un premio. Las acusaciones populares unificadas, es verdad que de las 5, una de ellas es el Partido Popular, quieren premiar obviamente esta colaboración de la justicia, a la justicia que hace el señor de Aldama. Lo que desconozco es si esa finalidad tiene también por objetivo perjudicar al Gobierno.
Lo que sí es verdad es que, insisto, con esta rebaja de 2 grados lo pone en una posición muy ventajosa para evitar el ingreso en prisión.